Agradezco enormemente la cordial invitación de Universitas en la persona de Ángel Pérez y por supuesto de esta cátedra de nuestro gran amigo, profesor, maestro, mejor persona, Jorge Rosell. De verdad que un honor para mí estar acá una vez más y poder quizás conversar un poco acerca de lo que desde nuestra óptica le hace falta a nuestro Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela para acercarse, para eh, estar más en sintonía con lo que es un sistema adversarial. De hecho, nuestra conversación de hoy, nuestra eh, reflexiones de hoy se titulan Elementos del sistema adversarial ausentes en el COD. Propuestas. Y estas propuestas que vamos a dejar en la mesa hoy, ojalá Dios quiera sean en algún momento tomadas en cuenta por nuestros legisladores para que en una eventual reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que algunos dicen que va por el séptimo, la séptima reforma, otros dicen que no, que es la del 2021 es la primera en razón del que el Código del año 2013 derogaba, acababa con el código originario, aquel que inició con una reforma, perdón, con una vigencia parcial en el año 1998, específicamente en agosto de 1998, y que entra en vigencia total, plena para todo el país en 1999. Ahora bien, antes de entrar a la profundidad de lo que vamos a tomar, tratar hoy, quisiera conversar un poco de que cuál es la inspiración de esta norma adjetiva que está vigente en Venezuela, pero que además hubo una avalancha de reformas en los años 90 en Latinoamérica. En 1957, en Montevideo, Uruguay, se realizaron las primeras jornadas latinoamericanas de derecho procesal. Estas jornadas latinoamericanas de derecho procesal fueron realizadas por la Universidad de la República de Montevideo en, como un homenaje a su profesor y a su decano, Eduardo Couture, quien había fallecido en el año 1956. En esas jornadas, el profesor, en esas primeras jornadas latinoamericanas de derecho procesal, un profesor brasileño de apellido Russomano. Él propuso la creación de un instituto americano de derecho procesal, que después se llamó Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal y que finalmente se llama Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Ese Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que se formó, insisto, a partir de la proposición o la propuesta de ese profesor brasileño de apellido Russomano en el año 1957, creó, ha creado hasta este momento cuatro normas, cuatro códigos, modelos o cuatro modelos a tomar en cuenta y que son tomados en cuenta en Latinoamérica. El primero, el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica en el año 1988. Segundo, el Código Procesal Penal Modelo del año 1989 y que va a ser nuestra materia prima, nuestra base para lo que vamos a conversar. Tercero, el Código de Procesos Colectivos para Iberoamérica. Y cuarto, la Ley Modelo de Arbitraje para Iberoamérica que se aprobó en el año 2004. Esta jornada que se realizó, estas primeras jornadas latinoamericanas que se realizaron en Uruguay, en Montevideo, Uruguay, en el año 1957, se replicaron luego en el año 1960 en México, en el año 62 en Sao Paulo, Brasil,
en el año 1967 en Venezuela, en Caracas y Valencia, que eran las cuartas jornadas, y en esas cuartas jornadas se habló, se empezó a tratar el tema del Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica. Luego se hizo unas jornadas en el año 1970 en Colombia, entre Bogotá y Cartagena. Entonces, este Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, que se aprobó en el año 1989, es el que fue tomado como base, como modelo, como instrumento, como norma a seguir por los diversos países latinoamericanos y que en el año de los 90, la década de los 90, empezaron a entrar en vigencia uno tras otro, ¿no? El primero se dice que fue de Guatemala en el año 1992 y en lo que respecta a nosotros, hubo una vigencia anticipada del año 1998 y una vigencia plena el 1 de julio de 1999. Ahora bien, el último código que entró en vigencia en Latinoamérica es el Código Nacional de Procedimientos Penales de México, que tuvo una vigencia escalonada y que luego entra en una vigencia plena, último en la Ciudad de México en el año 2018. Ahora bien, una propuesta a tomar en cuenta es que recordemos que el sistema procesal penal vigente en Venezuela y eso se ha mantenido incólume en las 7 reformas que han existido del Código Orgánico Procesal Penal, es el carácter contradictorio entre una parte que acusa, que en Venezuela lo representa el Ministerio Público, y una parte que defiende, que en todo caso puede ser la defensa pública o los defensores privados, existiendo también, por supuesto, una representación legal de las personas que ostentan la cualidad de víctima en determinado caso. La primera de las propuestas que José Luis Vega se atrevería a hacer es que eh, no exista más expedientes en los juzgados. Es decir, que los expedientes de la fiscalía, que es de la investigación propiamente dicha, las entrevistas, las experticias, las fotos, todo lo que conforma el expediente no vaya al juzgado, ni al juzgado de control, ni al juzgado de juicio. Que se forme allí, sí, un expediente, pudiéramos llamarlo un expediente judicial, porque va a estar en el tribunal y ese expediente del tribunal solo va a tener las audiencias que se fijen en su momento si existe una acusación, la acusación que presente el Ministerio Público, la proposición de excepciones que hagan los defensores o la contestación de acusación, aunque hay algunos que dicen que no hay contestación de acusación, pero ya eso es otro tema. Entonces, o la proposición de secciones o la contestación de acusación que haga la defensa y la acusación particular propia en caso de que exista esta por parte de la representación del martirizado o de la víctima en el proceso penal. Insisto, la fijación de las audiencias propiamente dichas, pero que no tengan los jueces ni de control ni los jueces de juicio el expediente donde consten las entrevistas, las experticias, las fotos que se tengan, que hayan sido tomadas en el lugar de los hechos o que hayan sido tomadas cuando le realizaron la autopsia o que hayan sido tomadas de las heridas que presenten las víctimas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no? Bueno, porque basándonos en que estamos frente a un sistema predominantemente adversarial o predominantemente acusatorio,
desde nuestra óptica, el que los jueces tengan ese expediente físico, básicamente desde nuestra óptica, lo que hace es contaminar la mente del juez. ¿Y por qué contamina la mente del juez? Bueno, porque los jueces van, por esa rémora del sistema inquisitivo, van a leer qué dijo Pedro, qué dijo María, qué dijo Juan, qué dijo Leonardo, qué dijo José, etcétera, etcétera. Las fotos, van a ver las fotos y allí se crea una matriz de opinión sin incluso haber escuchado de manera verbal, de manera oral, lo que deba exponer el Ministerio Público y lo que deba exponer el representante de la víctima y lo que deba exponer o argumentar la defensa. Entonces, nosotros creemos considerablemente que eso debería instaurarse, de decirle de que ya no haya más expediente, que el expediente lo deben tener las partes. ¿Quiénes son las partes? Pues el Ministerio Público, el representante de la víctima, si lo existe, y la defensa, sea esta pública o sea privada. Todo lo que sea entrevistas, experticias, fotos, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con la investigación lo deben tener exclusivamente las partes y no los jueces. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema de partes, que es el sistema adversarial, que es el sistema acusatorio, el juez va a decidir, pero va a decidir conforme a lo que escuche de las partes. Los que de manera verbal argumenten las partes en una audiencia que como su nombre lo indica es una audiencia oral y pública, con las reservas, por supuesto, que pueden existir en algunos momentos al principio de publicidad. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra primera propuesta, nuestra primera intención, a los fines de que en un momento determinado ya se empiece a no enviar, a no cargar a los jueces con los expedientes. Sencillamente, lo que debe existir allí es la solicitud del Ministerio Público para formular imputación en el caso de que así sea, o por supuesto el expediente que se formule en el juzgado a partir de una presentación de flagrancia o una audiencia para oír al imputado según el nombre que se le dé. ¿Ok? Luego de eso, nosotros deberíamos considerar m- muy responsablemente que el principio de contradicción pareciera que todavía a más de 25 años de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, todavía no ha calado de una manera profunda como tiene que hacerse en Venezuela. ¿Esto por qué? Bueno, porque en Venezuela hay una figura como por ejemplo el interrogatorio, ¿ya? Y el interrogatorio, el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal vigente en Venezuela es casi que una copia fiel y exacta del artículo 314, si mal no recuerdo, sí, 314 del Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica. Ese código orgánico, ese código procesal penal para Iberoamérica, modelo para Iberoamérica, no habla de la figura del contrainterrogatorio. Y es allí, desde nuestra percepción, donde se ha generado lastimosamente la confusión que existe en Venezuela de que no se permiten preguntas sugestivas durante la realización de un debate oral. ¿Ok? Tenemos que hacer la salvedad de que el las preguntas abiertas o cerradas son permitidas en el interrogatorio, es decir, aquellas preguntas que van a permitirle al testigo eh, narrar, explicar, fundamentar, explicar el conocimiento que tiene y que ha obtenido a través de los sentidos. Es decir, el testigo va a decir qué vio, qué olió, qué oyó, qué probó
¿O qué tocó? En el caso de los testigos legos. Y en el caso de los testigos doctos, como pueden ser los peritos o los expertos, estos se referirán a su arte, a su ciencia, a su industria, el contacto que tuvieron con un objeto, con un lugar, con una persona, con una cosa y qué hicieron, cómo lo hicieron. Es decir, cómo, qué método, qué técnica utilizaron y cuáles fueron las conclusiones. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando se pretende ejercer propiamente el principio de contradicción, existen objeciones por partes de la contraparte, llámese Ministerio Público, llámese representante de la víctima o llámese defensa, sea esta pública o privada. ¿Por qué? Porque cuando pretenden realizar alguna pregunta sugestiva, expresan que eso está prohibido según el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la verdad verdadera es que en un sistema adversarial, en un sistema acusatorio, la refutación, la contradicción, son los pilares fundamentales del proceso. Entonces, el imputado, la víctima, tienen el derecho de conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba. Pero ¿cómo confrontar un medio de prueba si cuando se va a realizar el contrainterrogatorio tenemos una parte que se opone a las preguntas sugestivas, que son las preguntas permitidas en el contrainterrogatorio? Son las preguntas permitidas cuando se va a contraexaminar a un testigo que ha propuesto la parte contraria. Eso no lo dice el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, es desde nuestra óptica, es un tema a considerar en una eventual reforma del Código Orgánico Procesal Penal porque es un elemento del sistema adversarial que ha sido reconocido a través del tiempo, pero que lastimosamente se encuentra ausente del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y por qué se encuentra ausente? Porque como ya decía antes, su inspiración, su modelo a seguir, y si usted se pone a comparar el Código Orgánico Procesal Penal con el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, va a existir un porcentaje de similitud muy, pero muy alto. El legislador venezolano se inspiró en dicho código, pero sin embargo es necesario que estas, con las nuevas reformas que se vengan dando, hay que acercarse más, mucho más al sistema adversarial, que por supuesto para algunos eso debería estar de ya sabido. ¿Por qué? Bueno, porque existe cualquier cantidad de doctrina, cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad de códigos como derecho comparado para poder, y ahora vamos a traer algunos, vamos a mostrar el que nosotros creemos de los códigos procesales penales latinoamericanos, el que lo describe de una manera más expresa y se puede entender. ¿Ok? Lo que es el interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio y recontrainterrogatorio, que eso lastimosamente, insisto, a más de 25 años de la entrada en vigencia plena del Código Orgánico Procesal Penal, lastimosamente no se desarrolla en nuestras salas de audiencia. Y así entonces vamos a compartir lo que creo, salvo mejor criterio, es el código, es la ley adjetiva que mejor describe esta figura del interrogatorio y del contrainterrogatorio y qué es lo que se puede hacer en cada una de ellas. Y tenemos entonces la ley 906 de Colombia, que es el Código de Procedimiento Penal. Y en el artículo 390, fíjense lo que dice esta ley, ¿ok? Que es del año 2004. Examen de los testigos. Los testigos serán interrogados. Aquí vemos entonces, uno después del otro. Aquí creo que no hay ningún problema.
en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Llámese fiscal, llámese representante de la víctima o llámese defensa, ¿verdad? Primero Luis, después María, después Natalie, o primero Natalie, después Luis, después María. Eso lo decidirá quien ofertó al testigo. Primero serán interrogados los testigos de la acusación, es decir, primero los testigos de cargo y luego los de la defensa. Ah, bueno, perfecto. Aquí queda bien claro que primero se escucharemos los testigos de cargo y luego los testigos de descargo. Antes de iniciar el interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la Constitución, como por ejemplo el derecho a la no autoincriminación. Eso se lo hace saber el juez y lo juramenta, ¿verdad? Le exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior, en el 389, y después pedirá que se identifique con sus nombres, apellidos y demás generales de ley. Hasta ahí pareciera que no hay ningún problema, ¿verdad? Luego dice el 391 y aquí es donde vean cómo sí de una manera bien específica, de una manera bien clara, de una manera bastante expresa, señala las figuras que se pueden dar durante esa confrontación al testigo. Fíjense cómo dice el 391. Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, que deberá leerse sus generales de ley, que deberá juramentarse, que deberá decirle al juez que el derecho a la no autoincriminación, cómo debe contestar, que si escucha la palabra objeción debe callarse, no contestar hasta que el juez la resuelva. ¿Ok? En primer término, será interrogado por la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba. Ah, bueno, perfecto. El oferente del testigo realizará el interrogatorio. Este interrogatorio denominado directo se limitará a los aspectos principales de la controversia. Se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. Fíjense bien, estamos hablando del interrogatorio. Y aquí dice, no se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de la respuesta. Perfecto. Entonces, en el interrogatorio no se realizan preguntas sugestivas ni tampoco se le insinúa, se le hace ver de una manera soterrada, de una manera subliminal, cómo debe responder. Ya bien claro nos deja el Código Procesal Penal colombiano qué es lo que se puede hacer en el interrogatorio. Después dice, y esto es lo que nos falta en el Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, es decir, el que ofreció el testigo, podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio. La palabra contrainterrogatorio no aparece ni en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, así como tampoco aparece en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, ni en ninguna de sus 7 reformas. Incluso la del 2021, que es la última, que es el código que está vigente, todavía no aparece la palabra contrainterrogatorio, que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Ahora bien, ¿cómo se hacen esas preguntas en el contrainterrogatorio? Se hacen preguntas sugestivas. Allí hay suficiente doctrina, hay una cantidad de libros y hay códigos donde, como este, que hablan expresamente la diferencia entre interrogatorio y el contrainterrogatorio. Las preguntas sugestivas son las permitidas en el contrainterrogatorio. Luego nos sigue diciendo la ley adjetiva colombiana. Quien hubiera intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto.
En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo. ¿Cuáles son las reglas del directo? Que no se hacen preguntas sugestivas, que no se hacen preguntas donde se insinúe cómo debe contestar el testigo. Deben ser preguntas abiertas, pero que deben ir dirigidas solo a aclarar o, en, como se dice en muchos libros de litigación, a tratar de rehabilitar al testigo. Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte. ¿Cuál parte? Aquella que realizó el contrainterrogatorio. Si considera necesario hacer claridad sobre sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio. Es decir, que quien pretenda luego volver a desacreditar si es que lo rehabilitaron en el reinterrogatorio, puede realizar nuevamente preguntas sugestivas. ¿Ok? Fíjense, en el 392, la ley adjetiva colombiana o del país neogranadino señala las reglas sobre el interrogatorio y dice que se hará observando las siguientes instrucciones. Toda pregunta versará sobre hechos específicos. El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. Fíjense cómo hacen hincapié en el interrogatorio a que no se puede realizar preguntas sugestivas. El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo. El juez podrá autorizar al testigo para consultar. Y esta es una de las cosas que también es necesario reformar o dejar expresamente previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. Recuerdo que en muchísimas ocasiones tuve la oportunidad de conversar con el ya desaparecido profesor Julio Elías Mayaudón. Y este profesor Mayaudón, doctor Mayaudón, era de la idea de que al testigo se le pueden colocar en el juicio oral, se le pueden colocar su entrevista, declaraciones anteriores o su experticia. ¿Para qué? Para que ayude a su memoria o para que hable de alguna contradicción. Y eso lo vamos a tocar un poquitico más adelante. ¿Ok? En este caso, durante el interrogatorio se permitirá a las demás partes el examen de los mismos. El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente, es decir, que no guarde relación directa ni indirecta con los hechos objeto del proceso. El juez intervendrá con el fin de que el interrogado sea leal y que las respuestas sean claras y precisas. Es decir, que no se ande por las ramas. Si la pregunta es directa, debe responder de manera directa. Esto es acotar al testigo a que responda a las preguntas que le están haciendo. Luego el 393 habla sobre las reglas sobre el contrainterrogatorio y el cual se hará observando las siguientes instrucciones. Primero, la finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. El contrainterrogatorio es estratégico. Por ejemplo, hay un contrainterrogatorio constructivo. Si a mí me interesa que el testigo de la parte contraria está diciendo algo que me interesa mi teoría del caso, entonces, bueno, yo no tengo por qué refutar todo o tengo que refutar solo parte de lo que él está diciendo. Para contrainterrogar, se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia de juicio oral. Ya, estos son los ejercicios que se pueden hacer y que vamos a hablar de ellos más adelante. Fíjense que lo señala ahí. El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio de acuerdo con las reglas anteriores. Entonces, así tenemos que en la ley adjetiva colombiana hace estricta referencia a lo que se puede hacer en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. ¿Ok? Luego, esta ley nos señala que en un momento determinado puede el juez hacer preguntas, pero las preguntas que puede hacer el juez tienen que ser aclaratorias. Es decir, aquellas preguntas
que no le hayan quedado claras, pero sobre temas que el testigo haya declarado. El juez no puede venir a realizar preguntas sobre puntos que una de las partes, cualquiera de ellas, Ministerio Público, representante de la víctima o defensa, por desconocimiento o con él, con intención o sin ella, haya dejado de preguntar. Recuerden que es un sistema de partes, que es un sistema adversarial y que el juez solo podrá decidir con lo que las partes han llevado al proceso. Entonces, yo somos de la idea de que la propuesta de que se señale expresamente la diferencia entre interrogatorio y contrainterrogatorio, es sumamente importante dejarla sentada en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué? Porque esos son elementos propios del sistema adversarial que hoy se encuentran ausentes en el Código Orgánico Procesal Penal. Leímos acá que los testigos podía confrontarse la parte que está interrogando o contrainterrogando al testigo, podía confrontarlo con declaraciones anteriores o con lo que dice en su experticia. Y aquí debemos señalar que hay unos ejercicios que son propios del sistema adversarial, propios del sistema acusatorio y que no se encuentran en el Código Orgánico Procesal Penal y que es una propuesta para que se incluya esto. ¿Cuáles son esos testigos, esos ejercicios? Y es lo que decía que con el doctor Mayaudón conversábamos en múltiples oportunidades, incluso con el doctor Rosell también, y ellos eran de la idea de que sí se podía hacer, porque hay un grueso de los operadores de justicia venezolanos que dicen que al testigo no se le puede, en el juicio, no se le pueden colocar una declaración anterior, porque la declaración que vale es la que está dando en el juicio, y en eso estamos de acuerdo. La declaración que va a tomar en cuenta el juez, salvo las excepciones, es la que el testigo está dando de manera verbal frente al juez de juicio. Pero existen unos ejercicios que son propios del sistema adversarial que no se encuentran descritos expresamente en el Código Orgánico Procesal Penal. Y estos son, primero, si José Luis Vegas ofrece a un testigo, a Ángel Pérez, y Ángel Pérez, yo le pregunto, ¿cuándo fue? ¿Cómo es que se llama eh, la institución que genera mm, participaciones de profesores, facilitadores y que hacen charlas, conferencias todos los miércoles y que sale a través de YouTube y por Zoom? Y Ángel Pérez dice, no recuerdo. Ah, no recuerda. Y la pregunta siguiente sería, señor Ángel, antes de declarar hoy en esta sala de juicio oral, ¿usted había declarado en otro momento? Sí. ¿Dónde declaró? En el Ministerio Público. Ah, perfecto. Usted declaró en el Ministerio Público. ¿Y en el Ministerio Público usted dijo el nombre de esa institución? Sí. ¿Y está en su declaración? Sí. Si usted volviera a ver su declaración, ¿la reconocería? Sí. ¿Por qué la reconocería? Ah, porque tiene mi nombre y tiene mi firma. Pues en ese momento se le solicitaría al juez de juicio permiso para hacer un ejercicio que es propio del sistema adversarial, propio, natural del sistema acusatorio, que se llama apoyo de memoria. Mi testigo, Ángel Pérez, no recuerda el nombre. En ese momento le pongo a la vista la declaración que rindió, no sé, en el año 2024, 2023, X. Él la reconocerá porque tiene su nombre y su firma, y ahí está el nombre. Y después le pregunto, una vez subrayado, le preguntaría, señor Ángel, ¿cuál es el nombre? ¿Qué acaba de leer? Ah, Universitas. Ah, entonces la institución, ¿cómo se llama? Universitas. Ahí, apoyo de memoria. Eso no se permite hoy en las salas tribunalicias de Venezuela y estamos divorciados del sistema adversarial. Si Ángel dice, en vez de ser universitas, dice las claritas,
¿Cómo se llama la institución? Las Claritas. Entonces ahí hay una contradicción entre lo que él dijo antes y lo que está diciendo hoy en juicio. En ese momento que hay una contradicción, también le pondría a la vista la declaración anterior, le siento las bases, le pido permiso al juez, se lo muestro a la defensa, se lo muestro al representante de la víctima. Si soy el defensor, se lo muestro al Ministerio Público, al representante de la víctima, y si soy el representante de la víctima, a la defensa y al Ministerio Público, y le digo al señor Ángel que lea su entrevista anterior, la entrevista rendida en el Ministerio Público, la entrevista rendida en un órgano de policía, de investigación, y él dirá, ah, no, 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 ¿cuál es el nombre? Es Universitas, no es Las Claritas, y ya ha sido superada esa contradicción. Pero si lo que estoy realizando es un contrainterrogatorio, los ejercicios son similares, solo que en ocasión del sistema adversarial o el sistema acusatorio cambian de nombre según sea quien lo realice. Si lo realiza quien oferta al testigo y al testigo no recuerda algo, se le olvida algo, entonces el ejercicio es apoyo de memoria. Si su testigo, el que usted ofreció, se está diciendo algo distinto a lo que dice su experticia o dice su entrevista, el ejercicio es superar contradicción. Pero si usted no ofreció al testigo y lo está contrainterrogando, lo está contraexaminando, entonces el ejercicio, cuando al testigo se le olvida algo, se llama refrescar memoria. Si el testigo dice algo diferente, por ejemplo, dice un perito, yo eh, inspeccioné un carro de color azul oscuro. Eso lo dice su experticia. Y el día del juicio dice que el carro que él inspeccionó y que le realizó la experticia técnica es un carro negro oscuro. Ahí hay una contradicción. ¿Cómo lo podemos hacer ver? Pero tenemos que hacer ver con su experticia o lo tenemos que hacer ver con su declaración rendida en la etapa de investigación. ¿Y cómo se llama este ejercicio? Este ejercicio se llama evidenciar contradicción. Otro ejercicio propio del sistema adversarial y que no se encuentra en nuestra norma adjetiva es el ejercicio de aclaración pertinente. ¿Y cuál es la aclaración pertinente? Cuando el testigo está diciendo en el juicio oral algo que no estaba ni en su entrevista anterior ni en su experticia. No aparece. Y al no aparecer, entonces hay que hacerle saber al juez de juicio que el testigo está incorporando una información que las partes no tenían conocimiento, sea cual sea. Eso, desde nuestra óptica, es propio del sistema adversarial, no se encuentra en el CO y hay que tomarlo en cuenta. Es una propuesta para una eventual reforma. Otro, otra propuesta u otra cosa que no se encuentra en el Código Orgánico Procesal Penal es la prueba de refutación. La prueba de refutación. Esta prueba de refutación se da en el juicio, nace en el juicio, que es distinta a la que sí aparece en el Código Orgánico Procesal Penal y que es la prueba nueva. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Ángel. Si Ángel Pérez dice, yo me encontraba eh, en la Plaza Bolívar con Lenny. Ya va, señor Pérez, permítame algo. ¿Con quién se encontraba usted? Con Lenny. ¿Y usted le había dicho eso antes al Ministerio Público? ¿Le había dicho eso antes al representante de la víctima? ¿Le había dicho eso antes a la defensa? No. ¿Y por qué no lo había dicho? Ah, porque de verdad el día de los hechos, que fue el día que yo declaré, estaba muy nervioso, estaba muy angustiado, los hechos habían sucedido en poco tiempo y bueno, se me pasó. Entonces está surgiendo una nueva prueba ahí, una nueva persona que puede venir a declarar sobre lo que percibió a través de sus sentidos el día que acontecieron supuestamente los hechos. Esa es una prueba nueva. ¿De qué va a hablar
ese testigo llamado Lenny de dos cosas. Primero, de los hechos presuntamente constitutivos de delito y que son objeto de la litis. Y segundo, de la probable o no probable responsabilidad del acusado. Eso está previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. Pero lo que no está previsto ni en el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, ni tampoco en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, incluso en algunos otros códigos latinoamericanos también no se encuentra expresamente previsto y es propio del sistema acusatorio, es propio del sistema adversarial, es la prueba de refutación. Y esta prueba de refutación no la pueden prever las partes. Y no la pueden prever las partes porque nace en el debate oral, nace en el juicio oral. Pero tiene una particularidad que la distingue y que la diferencia de la prueba nueva. ¿Cuál es? Que el testigo que viene es un testigo que no había sido ofertado antes en la audiencia intermedia, no había, o en la audiencia preliminar, no había sido ofrecido porque se desconocía, al igual que la nueva prueba, que podía surgir. Pero la prueba de refutación tiene una particularidad o dos particularidades que, insisto, la diferencia de la nueva prueba, y es que la prueba de refutación no habla de los hechos, no viene a hablar de los hechos controvertidos. Y segundo, tampoco viene a referirse a la probable responsabilidad del acusado. Entonces, ¿de qué trata la prueba de refutación? La prueba de refutación trata de la veracidad de lo que contestó un testigo. Imaginemos, imaginémonos que el perito llamado Ángel Pérez dice que él soportó un párrafo eh, de su dictamen pericial, de su experticia en el manual de colección de objetos de interés criminalístico de Mario del Giudice. Usted dice, bueno, Mario del Giudice existe. Sí, lo conozco, es un criminalista venezolano, pero el libro no me suena. Concluye esa audiencia de juicio. Cuando venga la otra audiencia de juicio, sea la fiscalía, sea el representante de la víctima o sea la defensa, van a tomar la palabra y le van a decir al juez que van a proponer una prueba de refutación. Y proponen como prueba de refutación a Zaida González, Zaida X o José X, que es un investigador y que es importante escuchar su testimonio a los fines de verificar que ese libro que dijo el testigo o el perito Ángel Pérez no existe. Fíjese que no viene a hablar ni de hechos ni de la responsabilidad del acusado. Viene a hablar acerca de la veracidad del testimonio que dio un testigo anterior, sea de quien sea, de cargo o de descargo, cualquiera de ellos. Eso no está en nuestro Código Orgánico Procesal Penal y desde nuestra óptica debe ser incorporado. Así también, otra de las cosas que deberían incorporarse y que deberían estar allá o es el testigo hostil. ¿Y qué es el testigo hostil? Que es propio además del sistema adversarial y que se encuentra ausente en nuestra norma adjetiva. Yo ofrezco como fiscal, yo ofrezco como representante de la víctima o yo ofrezco como defensa al testigo Ángel Pérez. Y el testigo Ángel Pérez, el día del juicio, no recuerda, no está seguro, no sabe. Es decir, es un testigo que se está comportando de una manera como si fuera un testigo contrario. No le puedo hacer preguntas sugestivas. Pero el testigo, después que dijo que sabía, después que dijo que había visto, que había oído, que había probado, que había olido, que lo había tocado, X, ahora no recuerda.
Es decir, no quiere colaborar con la parte que lo propuso. Entonces allí existen en un sinfín de códigos procesales y así están también bastante desarrollado en la doctrina el denominado testigo hostil. Y ese testigo hostil es el testigo que usted ofreció para llevar al juicio, que llevó al juicio y que ahora el testigo no declara, por las causas que sea, no declara lo que debía declarar. Se está comportando de una manera reticente, se está comportando de una manera contraria a todo aquello que usted había visto en la etapa de investigación. Entonces allí lo que se hace es se le solicita al juez de juicio eh, que considere que ese testigo es hostil y si el juez de juicio así lo declara y el juez de juicio entonces dice sí, este testigo es hostil, a partir de ese momento, quien ofreció al testigo de manera excepcional puede realizar preguntas sugestivas. Eso no está previsto en nuestra norma, no está previsto en nuestro código y desde nuestra óptica debe ser eh, colocado, sumado, adicionado en una eventual reforma. Otra de las cosas que no está tampoco desarrollada es, por ejemplo, cuando la fiscalía ofrece a unos testigos, las entrevistas de estos testigos se encuentran en el expediente. Pero cuando la defensa o cuando el representante de la víctima ofrece a unos testigos, pues sencillamente lo que se dice es que vendrán a declarar sobre lo que ellos saben y que conocen y eso no debería ser así. ¿Y por qué no debería ser así? Porque se estaría sorprendiendo a la otra parte. Nosotros no sabemos sobre qué va a declarar. Nosotros no tenemos ninguna declaración anterior. Y al no tener declaración anterior, no pudiéramos realizar los ejercicios que hablamos antes de apoyo de memoria, de superar contradicción, de refrescar memoria, de evidenciar contradicción o de aclaración pertinente. ¿Por qué? Porque no tenemos la entrevista anterior. Entonces, eso debe y tiene que adicionarse de que las partes, sobre todo la defensa, la mayoría de esto tiene que hacerlo la defensa. La defensa, si pretende ofrecer a Ángel Pérez, entonces tiene que tomarle una entrevista a Ángel Pérez y esa entrevista tiene que hacérsela llegar cuando existe el descubrimiento probatorio, cuando se ofertan los medios de prueba, tiene que ir allí en el escrito de contestación de acusación o de proposición de secciones, como usted lo quiera llamar, para que el Ministerio Público y para que la representación de la víctima tengan conocimiento de qué es lo que va a declarar Ángel Pérez y qué es lo que dijo y por qué usted lo está ofertando para que venga al juicio oral. Entonces yo creo que a grosso modo, esos... esos detalles propios del sistema adversarial, esos detalles propios, naturales del sistema acusatorio, que se encuentran vigentes en los distintos sistemas procesales del mundo y que son propios de génesis de este sistema de partes, debemos adicionarlos, tienen que tomarlo en cuenta nuestros legisladores o los asesores de los legisladores para una eventual reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Insisto, porque el Código Orgánico Procesal Penal es una casi que copia fiel y exacta del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que fue aprobado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal, de Derecho Procesal, perdón, en el año 1989 y que de 1989 a la fecha han pasado varias décadas y ya necesitamos nosotros de verdad montarnos en el autobús del sistema adversarial, del sistema acusatorio. Una de las cosas que está prevista, pero que por una causa u otra, no la sé, no se toman en cuenta, es el registro que establece el artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal. Este registro debe ser en audio o en video, pero hay algo muy importante allí que
que el final del artículo dice palabras más, palabras menos, que el medio de reproducción estará a disposición de las partes para su revisión dentro del recinto del juzgado. Imagínense ustedes que vayan siete abogados, cinco abogados, 10 abogados al juzgado y que le digan a la secretaria o al secretario que quieren revisar las grabaciones de las audiencias anteriores. Primero, no hay espacio físico. Segundo, no hay el medio de reproducción para que cada uno de ellos pueda revisar cómodamente la grabación de la causa donde es parte. Pues yo creo que esto debe ser reformado y debe colocarse que se le entregará una copia de ese audio o de ese video a quien así lo solicite, siempre demostrando su cualidad de parte. Ministerio Público, representante legal de la víctima, defensor del acusado, el propio acusado, la propia víctima directa o indirecta, pues usted tiene derecho a eso, así como tiene derecho a las copias de las actas del debate. Entonces, si eso es propio del, del caso que usted está adelantando, donde usted es un operador, donde usted es parte, lo mínimo que ustedes pueden darle es una copia y llevársela a su oficina, a su casa y sentarse a analizar lo que ha dicho un testigo u otro con la mayor calma del mundo. De teoría, yo creo que, y ajustándome al tiempo, yo creo que esto sería un poco más o menos lo que José Luis Vega considera que serían unas propuestas que deberían adicionarse en el Código Orgánico Procesal Penal a los fines de que, a los fines de que nuestra norma adjetiva se acerque lo más que pueda a un sistema adversarial, a un sistema de partes. Considero importante todo esto, pero una de las cosas que más considero importante es que no vayan los expedientes a los juzgados, que los juzgados se formen expedientes con las audiencias, las solicitudes, los diferimientos, lo que se desarrolle, etcétera, etcétera, pero que los jueces no se contaminen con nada de esto que tiene en teoría la fiscalía o que tiene la defensa o que tiene el representante de la víctima. Yo creo que eso es supremamente importante. ¿Para qué? Para que diéramos pasos agigantados a acercarnos a un sistema adversarial, a un sistema acusatorio, en el cual tenemos bastante inspiración, pero que en la práctica no lo estamos llevando a cabo. Agradezco una vez más la invitación de Universitas, de Ángel Pérez y de todas las personas que hacen posible que estemos en esta cátedra Jorge Rosell. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Lenny, ahora. Ok. Entonces vamos a responder algunas preguntas acá. Que me dicen, ¿es posible hablar de un verdadero sistema adversarial en Venezuela? ¿O el COD mantiene un carácter mixto con predominio inquisitivo? Bueno, yo creo que en ciertas partes mantenemos un predominio del sistema inquisitivo. ¿En qué sentido? Bueno, en este que yo decía que ahora, cuando exponía, cuando hablaba acerca de que creo, soy de la firme opinión, y esto no es una propuesta mía, esto por lo que he visto en algunos sistemas procesales latinoamericanos, donde los jueces no tienen el expediente, donde los jueces solo van formando un expediente judicial, por darle un nombre, que es todo aquello que se desarrolla en sede judicial, como una solicitud de alguna de las partes, como las audiencias propiamente dichas, etcétera, etcétera. Eso es lo que queda respaldo, ese es el expediente que está en el tribunal. Predominio del inquisitivo. ¿Por qué hay predominio del inquisitivo? Bueno, porque los jueces se les hace llegar ese expediente y ellos se empiezan a revisar, empiezan a leer y como no existe un registro de aquel que decía del 317, entonces
En algunos casos, lo que se va es a la entrevista que rindió el testigo en el organismo policial o en el organismo del Ministerio Público y sencillamente se colocan cosas que el testigo dijo allí cuando no debería ser. Yo creo que los jueces ahora del sistema adversarial, del sistema acusatorio, por ejemplo, en el Código Procesal Penal Federal argentino, es el único que he leído yo hasta ahora donde los jueces no pueden hacer preguntas en el juicio. Los jueces no hacen ningún tipo de pregunta. Toda la información que llega es aquella que le hicieron llegar las partes a través de las preguntas que le realizaron de manera verbal a los testigos en el debate oral. Lo que ellos no obtuvieron y se queden con alguna duda, no lo pueden realizar. ¿Ok? En Código Orgánico Procesal Penal, los jueces pueden realizar preguntas, pero en algunos casos, eh, con conocimiento o sin él, con intención o sin ella, los jueces suplen las deficiencias de las partes, porque realizan preguntas que no realizaron las partes y cuando lo que prevé la inspiración, el objetivo que tiene el sistema adversarial es que los jueces solo puedan realizar preguntas aclaratorias sobre aquellos temas que fueron tratados por los testigos en el debate oral al momento de estar rindiendo el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Si no salió un punto, si no salió un tema, los jueces no pueden tocarlo. Entonces yo creo que ahí hay rémoras del sistema inquisitivo y que tenemos que irnos divorciando paulatinamente de ello. Y bueno, la invitación quizás sería a la dirección ejecutiva de la magistratura, a la escuela judicial que tiene la capacitación para que le vayan diciendo a los jueces que deben abandonar esas prácticas. Tenemos una pregunta más. ¿Hasta qué punto el rol activo del juez en la investigación y el control de la prueba contradice el modelo adversarial? Bueno, el juez no debería tener ningún rol activo en la investigación. La investigación reposa en manos del Estado, quien delegó eso en el Ministerio Público. Es el Ministerio Fiscal quien debe realizar una investigación exhaustiva, una investigación profunda, una investigación completa, una investigación que busque de abordar, de esclarecer, o como lo dice el artículo 13, que busque de llegar a la verdad. Y si busca de llegar a la verdad, entonces tiene que necesaria y forzosamente traer al expediente aquellas circunstancias inculpatorias, pero también exculpatorias. El juez, sobre todo el juez de control, lo que puede tener una participación, en todo caso, en esta investigación es acordar una orden de allanamiento, acordar un reconocimiento en rueda de individuos que le haya sido solicitado por el Ministerio Público, pero no puede, y si lo sigue teniendo, entonces estaríamos frente a eh, una existencia todavía del sistema inquisitivo a más de 25 años de supuestamente haber dejado ese sistema atrás. ¿Ok? Tenemos otra pregunta que dice acá, ¿qué reformas concretas podrían fortalecer el principio de contradicción y el derecho a contrainterrogar testigos? Bueno, eso fue tema de nuestra exposición, que adicionar la palabra contrainterrogatorio, cuándo se puede realizar un contrainterrogatorio, quién lo puede realizar y que las preguntas que se realizan en el contrainterrogatorio son preguntas sugestivas. Por ejemplo, en El Salvador está previsto el Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicano, así lo expresamente dice, se harán preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. Eh, Creo que el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador también habla de las preguntas sugestivas. Y yo creo que eso tenemos que, o tienen que nuestros legisladores hacerlo
patente, vigente en la letra del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Para qué? Para que esto fortalezca el principio de contradicción, pero sobre todo la posibilidad de una de las partes, cualquiera, de confrontar a los testigos de la parte contraria. Si José Luis Vega es el defensor de X y José Luis Vega propone dos testigos y tres peritos y el Ministerio Público no le puede realizar preguntas subjetivas, entonces el Ministerio Público no estaría verdaderamente confrontando a los testigos de la que propuso la parte contraria, en este caso la defensa. Y viceversa, si los testigos los ofrece el Ministerio Público y yo no le puedo realizar preguntas subjetivas, yo como defensor, entonces sencillamente el principio de contradicción y el derecho de contrainterrogar, de confrontar a los testigos de la parte contraria no se está materializando. Buena pregunta que tiene que ver, por supuesto, con el tema. Eh, ¿Podría la transmisión pública o digital de audiencias reforzar el carácter adversarial y la rendición de cuentas? Yo no diría una transmisión pública más allá de la sala del juzgado. Yo sí diría que básicamente ajustarse a lo que dice el artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal a que se lleve un registro. Ese registro pudiera sí reforzar el carácter adversarial, evidenciar si alguna de las partes está diciendo algo que no aconteció, o que está tergiversando el medio de prueba o que en todo caso está colocando palabras que no dijo el testigo. Y lo que es más importante, quizás algunas arbitrariedades que pudieran ejecutar los jueces de juicio en un momento dado, como por ejemplo, algunos me han criticado porque soy de la idea y ya avanzando en el estudio del derecho procesal he encontrado personas que están de acuerdo con esta postura y es que a los jueces se les puede objetar. Un juez que realice cuando el código le permite la posibilidad de aclarar algún punto que el testigo haya declarado, que el testigo haya dicho, el juez venga y haga una pregunta sugestiva. Una pregunta sugestiva no le está permitida a los jueces, le está permitida solo a la parte que realiza el contrainterrogatorio. El juez no puede venir a introducir información que el testigo no ha dicho. El juez no pudiera realizar una pregunta compuesta o una pregunta capciosa. Se le puede contrainterrogar, pero, perdón, se le puede objetar, pero ¿cómo quedaría una prueba fidedigna de lo que el juez hizo? Pues con el registro. Creo que eso hay que tratar de que definitivamente se aplique, porque ya está previsto. Yo me alejaría de la transmisión pública, no creo que sería bueno una transmisión pública, pero sí que quede un registro donde las partes puedan acceder y, por supuesto, en un momento determinado o una apelación, el tribunal de alzada pueda tener acceso a eso. La fragmentación y diferimiento de audiencias afectan la eficacia y pureza adversarial del proceso penal. Bueno, l- las, los diferimientos están previstos en los códigos procesales penales latinoamericanos, están previstos en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, y se pueden dar por múltiples razones. Es decir, si el Ministerio Público, que es el primero que oferta testigos, iniciamos el juicio y resulta que ese día el juzgado le dijo que tenían 2 horas, 3 horas para desarrollar la audiencia y después continuar con otros casos, con otros juicios, pero y el Ministerio Público estimaba que iban a venir 5 testigos, 4 testigos, pero resulta que vinieron dos, no existen más medios de prueba, pues sencillamente se tendrá que diferir. Y así puede pasar igual que con la defensa. O se enferma alguna de las partes, o se enferma, se siente mal el juez de juicio. Entonces habrá que diferir. Yo lo que creo es que si se pasa mucho tiempo entre audiencia y audiencia, la memoria del juez basado además de que tiene
múltiples casos. Si me expliqué, el juez de juicio pudiera irse perdiendo los recuerdos. Lo ideal sería tratar de que el juicio se desarrollase en el menor tiempo posible. Eso sí, que la concentración, la continuidad se diera en el menor tiempo posible. Pero los diferimientos, si hay que realizarlos en un momento determinado, pues están previstos en la norma y salvo que sean, que superen hasta los 11 días que prevé el Código Orgánico Procesal Penal, entonces ya estaríamos frente a un juicio nulo. Pero en todo caso, sí creo que los diferimientos están previstos y que si se dan con la regularidad que establece el Código Orgánico Procesal Penal, entonces no afectaría en un primer momento la pureza del sistema adversarial. Aquí dice otra pregunta. ¿Existen riesgos de importar mecánicamente figuras adversariales sin adaptar la infraestructura y formación judicial del país? La infraestructura creo que está, porque las salas, por lo menos las que yo conozco en Venezuela, están adaptadas a lo que es el sistema adversarial. ¿Ok? Eh, sí creo que de repente colocar en vigencia algunas instituciones como las que hemos hablado hoy, sin haber capacitado a los operadores, a los jueces, a los fiscales, a los defensores, si pudiera de alguna manera hacer trastabillar en un momento determinado las audiencias, la eficacia de las mismas. Pero para eso están la Escuela Judicial, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, los colegios de abogados, las universidades, los institutos, universitas que hacen capacitación periódica para que entonces empecemos, por ejemplo, a adoptar lo que es este tema de la prueba de refutación, para que adoptemos los ejercicios propios del sistema adversarial, la apoyo de memoria, superar contradicción, refrescar memoria, evidenciar contradicción y aclaración pertinente. Eso requiere una formación para que los operadores de justicia lo puedan colocar en práctica, así como también requiere hacerle saber a las partes que, sobre todo la defensa, que van a ofrecer un testigo, tienen que tomarle su entrevista y su entrevista debe estar en aquellos medios de prueba que usted le va a ofrecer o que le va a entregar a su contraparte, para que su contraparte en un momento determinado pueda realizar estos ejercicios que acá he señalado. Sí, es un paradigma que hay que romper, por ejemplo de que los jueces no tengan el expediente, no tengan una copia del expediente. Hay que capacitarlos para saber que son jueces del sistema acusatorio, que son jueces del sistema adversarial y que ellos, el intelecto para poder formar una sentencia es conforme a lo que vean en las audiencias, lo que ocurra en el juicio oral y no sobre lo que esté en algo escrito donde puedan apoyarse en un momento determinado. Eso, los expedientes, solo para las partes. Entonces, también esa capacitación entre lo que es una prueba nueva y lo que es una prueba de refutación, el objetivo de una y el objetivo de la otra, cuándo se producen, las dos se producen en el juicio oral, pero ambas tienen objetivos distintos. Uno, la prueba nueva va a versar sobre un testigo que se desconocía su existencia, pero el testigo va a hablar de los hechos y va a hablar de la probable o no responsabilidad del acusado. Mientras que la prueba de refutación se desconocía su existencia, nace o surge en el juicio oral, pero tiene como particularidad que no versa sobre los hechos ni tampoco sobre la probable o no responsabilidad del acusado. También creo que hay que formar a los jueces, sobre todo a los jueces, de lo que es un testigo hostil, cuándo puede ser declarado un testigo hostil en el interrogatorio y por qué entonces se le permitiría a la parte que ofreció al testigo poder realizar preguntas sugestivas que en teoría solo le están permitidas realizar a aquella parte que no ofreció al testigo. Entonces yo creo que sí es necesario capacitar y no importar mecánicamente figuras del sistema adversarial y colocarlas en el código de un día para otro sin que los operadores de justicia sepan cómo
cómo desarrollar las mismas y cómo plantearlas en un momento determinado cuando estemos en presencia del debate oral. Así que una vez más agradezco la gentil, la cordial invitación a este gran espacio académico, a todas las personas de Universita, a Ángel Pérez, al siempre recordado profesor, doctor, magistrado, pero mejor amigo Jorge Rosell. Gracias, muchísimas gracias y por acá, bueno, siempre la orden.